Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es un placer estar aquí con ustedes en un lugar donde podemos juntarnos en adoración a Dios, a nuestro Dios, y también apoyarnos unos a los otros en la jornada de nuestras vidas, tratando de vivir día tras día más y más como Cristo. Un poquito de introducción de quién soy. Primero, pido disculpas por las faltas que han oído y van a oír en mi uso del español. Y les pido que si hay algo que es completamente incomprensible, que se levanta la mano y dice, repítalo, por favor. Yo trabajaba como enfermera en Nicaragua hace muchos años y a veces las pacientes necesitaban decir, no entiendo, y tenía que repetir. Entonces, les invito. Sí. Nicaragua, aleluya. En Nicaragua, donde me enamoré. Yo vivo ahora en Virginia, donde fui profesora de enfermería y estudios culturales en una universidad menonita del este, se llama, ya por más de 30 años. Hace 3 años cambié, me retiré de ahí, me jubilé y ya trabajo con ese grupo que se llama Comité Central Menonita. Pero antes, también con mi esposo Jim, vivíamos en El Salvador y en Nicaragua por más de 10 años, durante los 70s y 80s, un tiempo de mucha violencia. Miramos muchas cosas difíciles. Yo sé que hay personas aquí de Nicaragua y de El Salvador, solo Nicaragua. El Comité Central Menonita es un ministerio mundial de las iglesias anabautistas que comparte el amor de Cristo, el amor de Dios y su compasión por todos y todas en el nombre de Cristo, respondiendo a necesidades básicas humanas y trabajando por la paz y la justicia. El CCM tiene la visión de que comunidades alrededor del mundo viven en relación correcta con Dios, entre ellas mismas y con la creación. Y ya tengo 3 años, aunque estuve parte de la junta por muchos años, ahora trabajo como uno de los líderes en la organización. Trabajamos en 45 países en el mundo. Tenemos y trabajamos por medio de socios, unos 450, quienes son organizaciones locales en los países donde trabajamos. Nuestras prioridades en el desempeño de nuestro propósito son el alivio después de desastres, como el hermano Cristian oró por las personas ya experimentando esos desastres. Eso pasa en todo el mundo. También trabajamos en el desarrollo sostenible de comunidades y la construcción de justicia y paz. Después en el sermón voy a mencionar algunos ejemplos de nuestro trabajo, las cuales corresponden un poquito con el pasaje de hoy. Gracias, hermana Marisol, por su mensaje, su enseñanza de la semana pasada que pude ver en línea. Es muy apto ese tema del alma y hoy quisiera continuar más o menos en la misma línea. Marisol nos dijo que el alma está relacionada con las emociones, el cuerpo y el corazón y nos enseñó que la madurez espiritual es necesario para no dejar que las emociones en vez del Espíritu Santo nos controlan. Ella nos preguntó si es el Espíritu Dios quien gobierna nuestras almas o si nuestras almas están controlando nuestras vidas. Ella no negó que las emociones negativas vienen y existen,
pero que es necesario ponerles en perspectiva. Hoy quiero reflexionar sobre 4 versículos en Isaías, que nos da un ejemplo de un sentimiento o emoción común para personas quienes han experimentado dificultades extremas en la vida, en sus vidas. Esta parte de Isaías fue escrita cuando el pueblo de Israel estuvo en el exilio y muy desanimados. Aún Isaías era cansado y desanimado. Los versículos antes de ese pasaje muestran las dudas de Isaías. Alternan entre hablando de la llamada de Dios sobre su vida y lo que Dios ha hecho por él y el pueblo y sus quejas. Una de las quejas fue, y eso no va a verla en la pantalla, pero en versículo 4, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Eso es el profeta quejando, que eso ha sido en vano, todo mi trabajo. Después vienen esos versículos del enfoque hoy. Es una respuesta de Dios a esas palabras de Isaías. Isaías 49, versículos 13 a 16. Eso es en voz de Dios. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a la luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Aquí Dios le recuerda a Isaías del amor fuerte de que una mamá tiene para su hija, su hijo, que aún si una madre olvidara a su hijo, que Dios no olvidaría a él. Yo creo que en ese próximo versículo está Isaías o Dios está señalando desde el Antiguo Testamento hacia Jesús y su sacrificio en la cruz. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Este amor, esta voluntad de ofrecer esperanza, vida y salvación, le costó su vida y dejó sus manos esculpidas o con cicatrices aún resucitado, porque Él mostró sus manos a su alrededor después de la resurrección. Y si estamos siguiendo el ejemplo de Jesús en amar y dar al prójimo, también nosotros vamos a salir con peñas y manos esculpidas, con cicatrices en nuestros cuerpos y corazones, aún en nuestras almas. Voy a repetir. Si estamos siguiendo el ejemplo de Jesús en amar y dar al prójimo, también nosotros vamos a salir con manos esculpidas, con cicatrices en nuestros cuerpos y corazones en nuestras almas. En mi trabajo con Comité Central Menonita CCM, he visto muchas personas cansadas y con cicatrices. Como mencioné, CCM trabaja por medio de las organizaciones locales, socios en los países donde estamos. Apoyamos a sus proyectos de ayuda. Déjame compartir dos o tres ejemplos de esas cicatrices que he visto.
En diciembre del año pasado tuve la oportunidad de visitar el personal y los grupos socios en la RDC, la República Democrática de Congo. Casi todos los socios allí son organizaciones de servicio de varias iglesias. Atendí una reunión de 10 de estos grupos donde compartieron los desafíos y logros de su ministerio. Persona tras persona habló de su trabajo. Contaron de entrar campamentos de grupos armados para hablar de desarmar y dejar sus armas. Compartieron el testimonio de un excombatiente que se llama señor Wane Kimbilia. Y él dijo esto: me uní al grupo armado para encontrar a quienes abusaron y mataron a mi familia. Iba a matarles. Pero gracias a la compañía de concientización sobre el desarme que se llevó a cabo en Mwenge en los últimos años, me desmovilizaron. Después del desarme, sufrí amenazas por la parte de la población local, a quien me veía como un delincuente, pero el trabajo del socio, se llamaba PPR, con alianza con CCM, intervino en la comunidad y hoy los excombatientes y ahora la población local se entienden. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! También nos reunimos con más de 100 viudas y sus hijos, quienes huyeron cuando fueron atacados. Sus esposos fueron matados con machetes o quemados vivos frente de ellos. Aunque nos recibieron, esas viudas con gozo, cantando y bailando, dando gracias por la ayuda que han recibido por medio de CCM, cuando hablé de su sufrimiento, o mencioné que reconozco su sufrimiento, algunos comenzaron a llorar. Y las cicatrices y el trauma fue evidente, muy evidente. Un domingo atendimos uno de los servicios de adoración más alegre en que he estado, aunque he estado en muchos servicios de Nicaragua muy alegre, pero eso fue aún tal vez un poquito más. En el pueblo de Kitwit visitamos a la iglesia de una denominación que se llama Hermanos Menonitas. Esta denominación o grupo de iglesias inició hace más de 100 años, es un poco más viejo que CCM. La iglesia Hermanos en Cristo es un socio desde hace mucho tiempo, centrándose ahora principalmente en servir los miles de personas de esta República Democrática del Congo desplazados por esta violencia. Después de escuchar historias de sufrimiento y aprender sobre proyectos de generación de ingresos, complementos alimenticios, educación y construcción de paz, me movió estar ahí adorando junto con miembros de muchos años y también miembros nuevos, desplazados, que han encontrado refugio espiritual y físico a través de esta congregación. Tienen cicatrices, hay desafíos sin duda, pero el domingo es un momento para reunirse, para orar a Dios y experimentar el gozo del Espíritu, para reafirmar que no son olvidados. También noto que el staff, los trabajadores de CCM, viven con cicatrices de su servicio a otros. Me llamó la atención dos hombres jóvenes. Hay un grupo de 10 que trabajan en DRC con CCM, pero yo los llamo los dos Jacobos. Hay Jacobo Sankara y Jacobo Yoder. Jacobo Sankara es de Burkina Faso, otro país en África, y Jacobo Yoder es de los Estados Unidos, del estado de Iowa. Uno se encuentra, Jacobo Sankara, él trabaja en grupos de paz, con esos desarmando personas y trabajando en club de paz. Y también Jacobo Yoder trabaja con proyectos de alimentación.
Yo les pregunté, ¿cómo se cuidan ustedes? Día tras día están escuchando a esas historias horribles. ¿Qué hacen con el peso de esas historias? Jacobo Yoder dijo que por medio de mis oraciones, y también recuerdo que en la historia de mi familia, de la familia Anabautista, hace 500 años en Europa experimentaron lo mismo. Y Jacobo Sankara de Burkina Faso dijo, necesito salir de vez en cuando y pasar tiempo en mi país con mi pastor, con mi familia. Viven con sus cicatrices. En Egipto visitamos un programa de la Iglesia de Cristo que recibe alrededor de 100 refugiados cada mes de otros países en África. Y unos 400 de ellos son menores no acompañados. Llegan sin nada. Necesitan ropa, comida, alojamiento, servicios médicos y salud mental, educación, aprendizaje del lenguaje que es arábica. Reunimos con los líderes jóvenes de ese grupo, quienes asisten en el ministerio, todos ellos mismos refugiados. Me llamó la atención cómo ellos se enfrentan sus propias cicatrices. Uno dijo, lo que sea que pienses, esto será lo que experimentes. Lo que sea que pienses, eso será lo que experimentes. Deprimido o entusiasmado. Tuve que pensar en eso un poquito y creo que es algo que hablaron un poco la semana pasada. Otra cosa que dijeron era, estas personas se han convertido en mi familia. ¿Quién entre nosotros, entre ustedes, no ha sentido olvidado o a solas a veces? Todos. O como Isaías dijo, ¿quién hemos seguido la llamada a Dios, pero sentimos que por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas? Me imagino que algunos de ustedes también se sienten cansados. Me doy cuenta que un número de ustedes tal vez no decidieron salir de su país para pasear, sino debido a la violencia, amenazas o hambre. Otros de ustedes que están acompañando a otros quienes cuentan historias difíciles, ustedes escuchen a esas historias. Estas cosas dejan sus marcas, dejan cicatrices en cada uno de ustedes. Están esculpidas en nuestros cuerpos y mentes y emociones, en nuestras almas. Pero no estamos solos, no estamos solas. Dios no nos olvidará. Dios nos tiene esculpidas en sus manos. El Señor nos está diciendo que constantemente tendré su ojo en nosotros. Recordamos que Dios no nos olvidará. Nunca estamos fuera de su vista y nunca estarás fuera de su mente. No seamos como Israel y miremos solo el problema, la emoción de sentir olvidada, sino miremos a aquel que está sentada en el trono y aquel que ha comprado su pueblo con su propia sangre, que nos ha librado de las tinieblas y ha traído su luz admirable y nos tiene esculpida en sus manos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén.